Buenas noches con todos los seguidores del canal El Videograma Net. Acá estamos con el investigador histórico Jesús Galván. En esta oportunidad nos va a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial, ya que han pasado exactamente 80 años del inicio de esta guerra mundial, que suscita bastantes interrogantes en todos los lectores, en todos los youtubers, ¿no? Buenas noches, Jesús. José, buenas noches, un placer estar hablando contigo y espero que nuestra conversación le sirva de ilustración para todos los seguidores de tu canal. Muy bien, entonces comencemos con la pregunta básica. ¿A qué se debió el inicio de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y en qué año fue, no? Muy bien, José. A ver, pasemos ante todo a los antecedentes. Definitivamente cualquier investigación histórica sobre la Segunda Guerra Mundial hay que remontarse al Tratado de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Cualquier persona que desee investigar sobre este periodo histórico va a ver que cualquier libro serio de historia, definitivamente el primer punto que tocan es el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio del año 1919. Por cierto, también se celebran efectivamente 100 años, es una efeméride, 100 años de la firma de este tratado, que por cierto es el tratado más importante de toda una serie de los tratados que dieron fin a la Primera Guerra Mundial. Al respecto hay que decir que el Tratado de Versalles en Alemania fue visto como un Diktat, palabra de Alemania que significa imposición. Hay muchos historiadores que, por cierto, dicen que solo Adolfo Hitler después lo utilizaría como un pretexto, pero hay que recurrir a las fuentes históricas y habrá que ver que, por ejemplo, el general Ferdinand Foch, Ferdinand Foch, comandante supremo del ejército aliado de la Primera Guerra Mundial, la ex emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, el último emperador de Francia, el Papa Benedicto XV, y por cierto no los estoy citando por si acaso en orden de importancia, el gran economista Sir John Maynard Keynes. Si nos damos cuenta, son personas de distintas, vamos a decir, de distintas especialidades o de distintos estamentos sociales. Sin embargo, todos ellos coincidieron en opinar de que el Tratado de Versalles lo único que daba era una tregua de 20 años. Es más, cito las palabras textuales del mariscal Ferdinand Foch. Cuando lee el tratado, él dice que fue una tregua, que se estaba firmando una tregua de 20 años. Esas son sus palabras exactas, sus palabras taxativas. Ahora bien, ¿por qué decimos de que el Tratado de Versalles fue lo que prácticamente va a dar origen en un futuro posterior a la Segunda Guerra Mundial? Diversos historiadores han dicho de que en realidad el Tratado de Versalles no tenía unas condiciones que privaban a Alemania de su posibilidad de recuperar su lugar como gran potencia europea. Y por ejemplo citan el Tratado de Brest-Litovsk, que justamente impuso a Alemania a la Rusia soviética. Recordemos que la Unión Soviética como tal recién se constituye en 1922. El Tratado de Brest-Litovsk fue firmado el 3 de marzo del año 1918. Ya se había dado la revolución bolchevique, que según palabras de un historiador fue el tratado más monstruoso jamás impuesto a una nación en la edad contemporánea, por la cual a Rusia le privan de más del 40% de su territorio. Entonces muchos historiadores dicen que comparado con ese tratado tan abusivo, tan prepotente que impuso a Alemania, la Alemania victoriosa en aquel momento, porque recordemos que en aquella época habían fuertes posibilidades que Alemania ganara la guerra, el Tratado de Versalles no tenía ese componente tan abusivo, tan destructivo para la recuperación posterior de Alemania. Ahora bien,
¿Cuáles son las condiciones del Tratado de Versalles que fueron consideradas lesivas por la clase dirigente alemana? Que de hecho el gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert, el primer presidente de la República Alemana, de la República de Weimar, como se conoce ese periodo, no quiso firmar ese tratado. Recordemos de que Alemania lo firma porque cuando le solicita la opinión al alto mando alemán, el general Ludendorff le reconoce de que no tenían ninguna posibilidad de detener el avance aliado. Y por otro lado, un detalle muy importante a tener en cuenta es que el bloqueo al cual estaba sometido Alemania durante la Primera Guerra Mundial se mantenía. No cesa con el armisticio de 1918. Y sabemos de que la población de Alemania pasaba muchas penurias económicas, hasta el extremo que la población ya estaba pasando por hambre. Entonces Alemania no tenía prácticamente ninguna posibilidad de poderse negar a firmar el tratado. Claro. Y por otro lado, el espíritu bajo el cual se habían dado las negociaciones, que era una paz donde no hubiera vencedores ni vencidos, no se cumple. Alemania tiene que entregar la Alsacia y Lorena a Francia, que se la había arrebatado en 1870 durante la guerra franco-prusiana. Tiene que devolver el Holstein a Dinamarca, que lo había conquistado en una guerra anterior, en 1863. Todas estas guerras que estoy hablando, tanto la franco-prusiana como la guerra contra Dinamarca, se dieron durante el proceso de la unificación alemana. También tenía que, por supuesto, evacuar Bélgica, tenía que evacuar naturalmente el norte de Francia, tenía que renunciar a todas las conquistas que había logrado en el frente oriental gracias al Tratado de Brest-Litovsk. Su ejército era limitado a 100.000 hombres, estaba prohibido de que tuviera aviación de guerra, su marina de guerra no podía tener acorazados, estaba prohibido de tener portaaviones y tampoco podía desarrollar una flota de submarinos. El alto mando alemán era disuelto, ¿no? Y tenía que dar una reparación de guerra a las potencias victoriosas, particularmente a Francia, de 132.000 millones de marcos de aquella época. Claro. Muy bien. Esto en una población alemana que estaba segura hasta el momento mismo del armisticio, que estaban a punto de ganar la guerra, fue una cuestión traumatizante de la cual nunca se pudieron recuperar. Lamentablemente, José, como tú bien me dices, no hay mucho tiempo para explayarnos. Voy a tenerlo que hacer un poco sintéticamente y no puedo explicar los detalles. Solo puedo decir que los sectores militaristas alemanes, que ya eran los que habían llevado a Alemania a la Primera Guerra, son los que después agitan dentro de Alemania la famosa leyenda de la puñalada por la espalda. Es decir, los políticos que proclamaron la República de Weimar, para estos sectores militaristas eran los culpables de la traición realizada a Alemania, que había firmado este tratado deshonroso y humillante cuando su ejército seguía victorioso en los campos de batalla. Cosa que, por cierto, era una leyenda. Estaba claro para los generales Ludendorff y Wilhelm Groener que Alemania estaba derrotada en ese momento. Es más, podemos decir que en septiembre de 1918 ya el alto mando alemán le pedía al Kaiser que firmara el armisticio porque habían perdido la guerra. Claro. Muy bien. Es en este escenario convulso de una población traumatizada por el fin de la guerra y la derrota. Recordemos que estábamos hablando de una situación interna en Alemania donde había una revolución comunista que fue ahogada en sangre en 1918, la famosa revolución espartaquista, encabezada por Rosa Luxemburgo. Estamos hablando de que comienzan a surgir como hongos los movimientos nacionalistas de distinta índole, una situación económica terrible que culminaría con la famosa hiperinflación del año 1923, donde el marco alemán, que al comienzo de la Primera Guerra un dólar valía 4 marcos, en el año 1923 un dólar llegó a valer millones de marcos.
Claro. Eso nos puede hacer una idea y les pido a tus seguidores de que pueden ver las fotos de ese periodo donde los alemanes llevaban carretillas enteras de dinero para comprar una barra de pan, una barra de mantequilla, un kilo de arroz, un kilo de papas, o sea, hasta ese extremo había llegado la hiperinflación. Claro. En este escenario tan convulso es cuando un cabo del ejército alemán que estaba convaleciente en el hospital militar de Pasewalk, ¿no? Producto de un ataque con gases que lo había dejado momentáneamente ciego, siente un llamado del destino que él era el llamado a encabezar el resurgimiento de Alemania como gran potencia. Obviamente nos referimos a la figura de Adolfo Hitler. Claro. Él, cuando escucha en este hospital convaleciente la noticia de que Alemania había perdido la guerra, él, según reconoce en su famosa obra Mi lucha, se pone a llorar de rabia y siente que él era el llamado a que Alemania recuperara su honor y pudiera eliminar todas las condiciones de este tratado infame. Claro. ¿Y cómo es que logra Hitler de ser un simple cabo a convertirse en el líder de esta nación alemana, ¿no? Esto es algo que, francamente, José, me permito unos minutos para decirte que la historia, tal como nos han contado, tal como la vemos en los libros de historia, hay personas que han comenzado a ver la posibilidad de que haya otros acontecimientos que no nos han relatado. Es decir, que haya algo que de repente dirija los acontecimientos históricos, aunque nosotros no lo podamos notar a simple vista. Como queremos de que este conversatorio sea lo más académico posible, claro, no queremos basarnos en base a especulaciones, ni en base a simple hipótesis, solo lo voy a dejar para que de repente tus seguidores puedan de repente investigar, tengan la curiosidad de investigar. Hitler era un hombre que nació en la Baja Austria. Una persona que no tuvo muchas luces intelectuales, porque eso hay que decirlo, no tuvo una brillantez en la primaria y en la secundaria, fracasó en ingresar en su postulación a la Escuela de Bellas Artes en Viena, rehuyó el servicio militar obligatorio del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, cuando en 1914, justamente para huir del servicio militar en Austria, él va a Múnich, Baviera, y justo estando ahí, él llega el acontecimiento por el cual estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces es ahí donde él siente de que había llegado la hora del destino, y él se alista como voluntario. Él se alista como voluntario. Por cierto, en la obra de William Shirer, Auge y Caída del Tercer Reich, hay una foto donde el día que estalla la guerra, él está en la plaza, ¿no? Él le pide a su fotógrafo oficial, Hoffman, que amplíe esa foto, y justamente haciendo grandes esfuerzos el estudio fotográfico de Hoffman logra revelar a Adolfo Hitler como uno de los que estaban en aquella plaza vitoreando la hecatombe internacional que se venía, ¿no? Él sirve como soldado raso, él era correo, hay que decir de que fue un hombre de mucho valor, recibió la Cruz de Hierro de segunda clase, sus superiores siempre reconocieron que era un hombre sumamente abnegado y que estaba dispuesto para la lucha en cualquier momento. Él fue herido, regresó al frente, fue ascendido a cabo, y pocos meses antes del término de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, él recibe la Cruz de Hierro de primera clase. Les comentaré que eso es un acontecimiento que hasta ahora los historiadores no han aclarado. ¿Por qué razón le otorgan la Cruz de Hierro de primera clase a un soldado que no era miembro de la oficialidad del ejército prusiano? Ese es un hecho que hasta ahora solo se dan especulaciones, nada más. Lo cierto es que podemos ver en múltiples fotos
que Hitler, el único distintivo que siempre llevó en su uniforme, incluso cuando era dictador de Alemania, era la Cruz de Hierro de primera clase, de la cual siempre se sintió muy orgulloso. Claro, claro. Muy bien. Él cuando, como decíamos hace un momento atrás, cuando él se recupera, él decide participar en la vida política, pero seamos sinceros, él no se desmoviliza del ejército. Y su primer trabajo político podemos decir que fue el de un soplón. Él trabajaba para el departamento político de la oficina del ejército en Múnich y se encargaba de ir a varias agrupaciones que, como vuelvo a repetir, habían surgido, pero innumerable cantidad de agrupaciones en Alemania, en este caso en Baviera, para que él escuchara y siguiera las líneas políticas de estos grupos. Claro, esto se ve en la película El Ascenso, ¿no? Exactamente. Y es justo cuando a Anton, en una cervecería, él escucha a Anton Drexler, él se queda fascinado con el programa, era el Partido Nacional Socialista Obrero de los Trabajadores, y él decide seguir a este grupo político. Él no funda, por si acaso, el partido nazi. El partido nazi ya había sido fundado por Anton Drexler. Pero por supuesto tenemos que reconocer que él es quien al último encarga el alma de este partido, quien de ser una minúscula agrupación sin importancia, se convertiría en el partido que dominaría la vida de Alemania por 12 años, ¿no? Probablemente él haya sido el que le haya puesto el logo, ¿no? El logo, exactamente. Él desarrolla el logo, él logra comprar un periódico, él es quien le da todo, él organiza las tropas paramilitares que serían las SA, él le da toda la estructura al partido y él es quien lo catapulta de ser una simple asociación de taberna a ser un partido de masas. Claro. Además de que él descubre su don natural, que era la oratoria. Él comienza a descubrir en una discusión que tiene con una persona, un profesor, según él indica en Mi lucha, por la cual este profesor defendía la idea de que Baviera y el sur de Alemania debían separarse e unirse con Austria. Él le discute, según sus palabras, lo apabulla, estamos hablando de apabullarlo de forma dialéctica, y descubre que él tiene el don de la oratoria, porque dice que al último toda la concurrencia está en un aplauso cerrado. Claro. Cerrado. Entonces, podemos decirle que a partir de allí, Hitler comienza a desarrollar en este ambiente convulso de Alemania, que estamos hablando de los primeros años de los 20, hasta que llega el famoso putsch de la cervecería en Múnich en 1923, que fracasa. Increíblemente, cuando lo enjuician, él de acusado pasa en acusador. Él en el tribunal acusa a la clase política alemana de haber traicionado al imperio alemán, y que él más bien estaba recuperando el honor y que más bien se cuidaban de que cuando él llegara al poder él iba a enjuiciarlos y a castigarlos por la traición que habían hecho. Es decir, un tribunal que había sido diseñado para castigarlo como golpista, resulta que es la mejor tribuna para que él sea conocido en toda Alemania. Increíble, pero claro, estamos hablando que los círculos conservadores obviamente apoyaban, así como a él, a distintas agrupaciones de derecha que lo que querían era acabar con la República de Weimar y querían que Alemania rompiera con el Tratado de Versalles y recuperara su posición de gran potencia, ¿no? Ahora bien, si seguimos con el hecho es de que cuando él sale de la prisión, él es condenado a 2 años de prisión. Sin embargo, le dan la libertad condicional a los 6 meses. Ese es un hecho también muy importante resaltar, porque muchos historiadores dicen, explican, de que si Hitler hubiera cumplido su condena, es muy probable que el partido nazi hubiera desaparecido. Recordemos que por esa época es cuando Alemania, gracias a un gran ministro de Economía, que después llegaría a ser ministro de Economía de Hitler, acaba con la hiperinflación y le da un periodo de estabilidad y de prosperidad a la Alemania de Weimar en el contexto de los famosos años, los locos años 20, ¿no? La sociedad alemana vive un periodo de falsa prosperidad económica, se comienzan a olvidar los traumas de la guerra, los traumas de las penurias económicas,
y bajo ese punto no había caldo de cultivo para las ideas radicales de grupos como los nazis. Sin embargo, saliendo de la prisión, Hitler hace su trabajo de hormiga, porque hay que decirlo, hace su trabajo de hormiga y logra constituir al partido nazi en una estructura totalitaria, una estructura muy jerarquizada donde él se consolida como el líder único del partido. Y como un león al acecho está a la espera de su oportunidad, que le llegaría después del famoso crack de 1929. El crack de 1929 que significó un terremoto, un cataclismo en la economía mundial, fue particularmente destructivo en Alemania. Recordemos que en el año 1933 Alemania llegó a tener 6 millones de parados. Imaginémonos en aquella época lo que significaban 6 millones de parados. Entonces vemos que a partir de 1929, una agrupación que no llegaba a pasar de tener 10 diputados en el Parlamento alemán, resulta que en las elecciones del año 1930 llegó a tener más de 100. Y en las sucesivas elecciones fue el partido más votado en Alemania, pero con la salvedad de que nunca alcanza la mayoría absoluta. Y eso es importante para que todos lo sepan. Alemania llega al poder en 1933, concretamente el 30 de abril de 1933, no producto de una elección ni de una votación en el Reichstag, sino de un acuerdo con la clase conservadora que estaba gobernando alrededor del presidente de la República de aquel entonces, que era el Feldmariscal Hindenburg. Y ese acuerdo es lo que lo catapulta a Hitler para que sea nombrado canciller. Es importante hacer notar de que los que firman vamos a decirlo así, porque fue un acuerdo en la trastienda, o sea, no fue un acuerdo que se dio al gran público, pensaron que a Hitler lo tenían atado y bien atado. Sin embargo, los acontecimientos se encargarían de demostrar que no era así. Claro. Y a partir de ese año, supongo que habrá comenzado Alemania a armarse tan colosalmente, ¿no? Bélicamente. Muy buena pregunta la que haces, porque al respecto, eso es algo que en los libros de historia no se comenta así. No se comenta, ¿no? Alemania, es cierto, digamos, el periodo con Hitler en el poder es cuando ya comienza a romper todas las ataduras del tratado que le había impuesto el Tratado de Versalles. Recordemos que dentro de las provisiones del Tratado de Versalles, aparte de no tener aviación, no tener flota de guerra, no tener tanques, un ejército limitado a 100.000 hombres, estamos hablando de que había una comisión militar interaliada que se encargaba de verificar justamente que en suelo alemán no pudieran desarrollarse estas actividades. Sin embargo, tengo que decirle a todos los que nos escuchan que la Alemania de Weimar ya había firmado con la Unión Soviética un pacto que era el Pacto de Rapallo. El Pacto de Rapallo fue firmado en 1923, por el cual, aparte de un interesante intercambio económico, los alemanes tuvieron las posibilidades de desarrollar sus armas e incluso las estrategias que serían después las estrategias de la guerra relámpago en territorio soviético. Eso justamente es una de las cuantas cuestiones oscuras que hasta ahora no se aclara con suficiente, no se aclara con la, vamos a decirlo así, con la suficiente contundencia del caso, ¿no? Porque, por cierto, no es que los políticos de Weimar son los que firman ese pacto, sino de que fue impulsado por la clase militar prusiana, particularmente el general von Seeckt, que era el jefe, el comandante supremo del alto mando alemán de aquel entonces, prohibido por el Tratado de Versalles, pero que en la sombra él era el principal comandante del ejército alemán, fue uno de los principales impulsores de este pacto. Es decir, los sectores conservadores, la casta militar prusiana, los Junker y los altos jerarcas tanto de la diplomacia como de la economía alemana, tenían mucho interés en desarrollar unas relaciones muy fluidas con la Unión Soviética, con los bolcheviques, cuando con la boca grande, sin embargo, se llenaban de improperios contra ellos, ¿no?
Y como un detalle adicional, podría decir de que generales como el famoso Heinz Guderian, von Manstein, von Rundstedt, son en esa época cuando ya se comienzan a ejercitar en las técnicas de la guerra relámpago justamente ahí en la Unión Soviética. Entonces, a la pregunta que tú me has hecho, hay que decir de que no es que Hitler inicie este proceso ya estaba en marcha. Ya estaba en marcha. Y ahora vamos a lo siguiente. ¿Cómo es posible de que Hitler haya logrado romper las ataduras del Tratado de Versalles con la... Según lo que muchos historiadores cuando hablan de este proceso histórico es que la ceguera de los políticos occidentales, o la falta de visión, o estamos hablando, vamos a decirlo de una forma un poco gruesa, la estupidez, o por ahí algunos dicen de que habían políticos occidentales que estaban interesados en que la Alemania de Hitler se volviera en el oponente que podría destruir a la Unión Soviética, ensalzar a la Unión Soviética y alemana en una guerra que sería destructiva para ambos. Porque acá hay un hecho, es decir, el Tratado de Versalles Hitler lo rompe a lo largo de los años, estamos hablando entre 1933 y 1939, pero hay que decirlo abiertamente, solo en la medida de que Gran Bretaña y Francia se lo permitieron. Y podemos ver varios hitos en ello, por ejemplo en 1934, marzo de 1934, cuando él oficialmente declara de que tenían una aviación y de que tenían una marina de guerra, que eso en la práctica era un rompimiento de las cláusulas militares del Tratado de Versalles. En 1935, cuando él reocupa militarmente la Renania. ¿Qué es la Renania? La Renania es toda la región que está más allá del río Rin, hasta la frontera con Francia, y que según el Pacto de Locarno, firmado en 1927, no podía tener tropas alemanas. Las tropas alemanas tenían que estar más allá del Rin. Hitler, en marzo de 1935, manda una división a que vuelva a ocupar todas las líneas a lo largo de la frontera con Francia, sin que Francia ni Gran Bretaña reaccionen, cuando por el Pacto de Locarno tenían todos los medios para haber iniciado una ofensiva militar que tal vez hubiera significado el fin del régimen de Hitler. Finalmente tenemos otros acontecimientos, como por ejemplo la anexión de Austria en el año 1938, la entrega de los Sudetes a Alemania por parte de Checoslovaquia, producto del infame Pacto de Múnich, firmado en octubre de 1938. Y digo infame Pacto de Múnich, ¿por qué? Como si tus seguidores habrán leído este periodo histórico, sabrán de que Checoslovaquia, una vez de que Hitler anexa Austria en 1938, cosa que por cierto, el Tratado de Saint-Germain, que había firmado las potencias occidentales con Austria, producto del fin de la Primera Guerra Mundial, en una de sus cláusulas, decía que no se podía unificar Austria a Alemania, estaba prohibido expresamente en ese tratado, y sin embargo ninguna de las potencias reaccionó, ¿sí? Checoslovaquia, a diferencia de Austria, no se iba a entregar pacíficamente. Los cantos de sirena de Hitler antes de la anexión de Austria era que habían 10 millones de alemanes que vivían fuera de las fronteras del imperio alemán, y que por lo tanto debían regresar a la madre patria. Estamos hablando de los 7 millones de austriacos y de los 3 millones de alemanes que vivían en la región conocida como los Sudetes. Una vez que regresan los 7 millones a la madre patria alemana, Hitler ya comienza a agitar el patrioterismo para que Checoslovaquia le entregue los Sudetes. Pero Checoslovaquia no estaba dispuesto. Y recordemos que en ese momento la situación militar de Alemania era precaria, hasta el extremo que hubo un grupo de altos oficiales alemanes que si Hitler hubiera dado la orden de invadir los Sudetes, hubieran dado un golpe de estado, y fue una información que se les pasó tanto a la Cancillería francesa como a la Cancillería británica. Sin embargo, tanto Neville Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, como Edward Daladier, el primer ministro de Francia, deciden pactar con Hitler
Y en una reunión auspiciada en Múnich por Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, finalmente deciden acordar la entrega de los Sudetes a Alemania para preservar la paz. Checoslovaquia, al ver que no tenía aliados, tiene que resignarse, pero sin embargo los apetitos imperialistas de Hitler no se detendrían ahí. Y en marzo de 1939 Hitler invade el resto de Checoslovaquia, proclama una república separada en la región de Eslovaquia bajo la presidencia de un monseñor Tito, y Bohemia y Moravia, que sería lo que es la actual República Checa propiamente, él lo asume como un protectorado. Con ello hace trizas el pacto de Múnich que había firmado unos meses antes y hace ver en toda Europa de que definitivamente se conducía hacia una guerra. Hacia una guerra. Un detalle importante al respecto es de que las reservas de oro del Banco de Checoslovaquia fueron posiblemente el botín más importante que los alemanes lograron obtener. Increíble. Es increíble, correcto, porque la situación económica del Reich era sumamente precaria. Y eso es algo que los partidarios del nazismo, los simpatizantes nazis actuales, quizá no lo tienen bien aclarado el concepto, porque lo que podemos decir es de que Alemania logra financiar su rearme a costa de una emisión inorgánica de moneda. Supuestamente lo que siempre se ha hablado es de que la emisión inorgánica de moneda se financiaba justamente con las obras, con todo el desarrollo industrial que se daba a Alemania, pero hay que decirlo abiertamente, el desarrollo industrial de Alemania eran de las armas. Entonces consideremos de que si esas armas no se utilizaban, ¿a dónde hubiera ido a parar ese dinero? Entonces, por ejemplo, las reservas de oro de Checoslovaquia, capturadas en Praga en 1939, salvaron a Alemania de una terrible crisis económica que se hubiera podido dar. Y además de que hay un libro muy interesante que les recomiendo a quienes estén siguiendo este programa, Götz Ali, así se llama el autor alemán, que se llama La utopía nazi, donde él afirma de que los nazis lograron desarrollar todos sus proyectos en Alemania producto del expolio que someten a las distintas naciones europeas a las cuales sometieron. Es decir, estamos hablando de que las conquistas alemanas también le significaron una gran cantidad de dinero, de oro y de activos preciosos que logran sostener el esfuerzo bélico alemán. Y finalmente ya llegamos de que después de Checoslovaquia, el siguiente en la lista iba a ser Polonia. Y dice que los polacos le fueron a hacer frente con la caballería, ¿no? Es algo totalmente rudimentario contra los tanques alemanes, ¿no? Bueno, a ver, si ya pasamos al tema propiamente de la guerra, que estalla el 1 de septiembre de 1939, tenemos que decir varias cosas. En primer lugar, que sí es cierto de que Hitler en realidad no quería destruir a Polonia. Hitler lo que quería era que se le entregara la ciudad libre de Danzig, que había sido separada de Alemania por el Tratado de Versalles, justamente. Esa fue otra de las condiciones. La ciudad libre de Danzig, por ejemplo, la ciudad de Danzig se proclama como un estado libre, porque recordemos que dentro del Tratado de Versalles, otra de las consecuencias que tuvo para Alemania es que tuvo que perder parte de sus territorios orientales para reconstituir el reino de Polonia. Bueno, perdón, la República de Polonia. Pero solo como dato histórico les diré de que Polonia no es un país que recién se conforma al término de la Primera Guerra Mundial. Polonia es un estado que tiene una larga tradición histórica. Polonia era uno de los estados más poderosos de Europa en el siglo XVI. Recordemos la mancomunidad polaca-lituana, que en su momento abarcó lo que es ahora Polonia, lo que es Lituania, lo que es Ucrania, lo que es Bielorrusia. Para que se hagan una idea, hasta Smolensk incluso era territorio polaco. Era uno de los estados más poderosos de Europa.
hasta que llegaron los famosos primer, segundo y tercer reparto de Polonia, que eso se da en el siglo XVII, finales del siglo XVIII. Y Polonia desaparece del concierto europeo. Pero entonces, a partir del Tratado de Versalles, dio fin a la Primera Guerra Mundial, Polonia se reconstituye como una nación independiente. Y dentro de estas condiciones también se había creado que Danzig, que era una ciudad alemana, con gente de la etnia alemana, sin embargo se constituía como un estado libre. Y lo que estaba separado de Alemania por el famoso corredor polaco era Prusia Oriental. Hitler negocia con los polacos para que le entreguen Danzig y que a través del corredor le permitan construir una vía férrea y una autopista que pueda unir Alemania, Prusia Oriental del resto de Alemania y le dé una condición de extraterritorialidad, que no eran condiciones en verdad onerosas. Sin embargo, hay investigaciones históricas que dicen que el gobierno de los Estados Unidos, que estaba en ese momento Franklin Delano Roosevelt como presidente, recordaremos, instó a las autoridades polacas a que rechazaran cualquier acuerdo que se pudiera firmar con Alemania. Finalmente, el 1 de septiembre de 1939, Hitler decreta la orden por la cual se inicie el Plan Blanco. El Plan Blanco no era más que el proyecto de la invasión de Polonia. Claro. Y ahí está donde dentro de lo que tú comentas, me estabas comentando hace un momento, se da la famosa carga quijotesca de la caballería polaca, aunque de repente nuevamente ahí, José, si me permites, sí. Estamos hablando de dos concepciones militares distintas, es decir, una concepción militar que recién se estaba estrenando, que era el concepto de la guerra relámpago, y que no hubo parangón en la historia europea en aquel entonces. Claro. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial lo que hubo fue una guerra de trincheras, una guerra estática. La aparición de nuevos inventos como por ejemplo los tanques y el desarrollo de la aviación con respecto a lo que era en la Primera Guerra Mundial permite que se pueda desarrollar la guerra de movimientos a una escala que no se había ensayado antes en Europa ni en ninguna parte del mundo. Por otro lado, los polacos, nuevamente tengo que recurrir a la historia y justamente a los siglos XVI y XVII, la caballería polaca era muy famosa en toda Europa por su extraordinaria valentía y por su extraordinaria eficiencia en el combate. Pero obviamente en el siglo XX, contra los carros mecanizados, no tenían mucha posibilidad. Claro. Aunque ciertamente cuando uno comienza a revisar tratados militares sobre ese episodio de la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir que el valor que fue derrochado por los polacos es algo que los mismos alemanes lo reconocen, ¿no? Muy caballerosamente. Pero y quizá lo peor de todo fue que mientras que Alemania aplastaba a Polonia, recordemos que fue una guerra de prácticamente 30 días, para el día 28 de septiembre ya prácticamente la guerra en Polonia había terminado. Por otro lado, las tropas francesas en el frente occidental, pese a que el día 3 y 4 de septiembre Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania, las tropas francesas estaban lo que se dice en francés una drôle de guerre, ¿no? La guerra sentada. Estaban muy cómodamente sentados en la línea Maginot, contemplando a sus enemigos alemanes que estaban en la línea Sigfrido, mientras que el ejército alemán se ocupaba tranquilamente de aniquilar a Polonia, ¿no? Ahí ya comienza, como les digo, nuevamente digo, José, el concepto de la guerra relámpago, ¿no? Es decir, la guerra de posiciones que algunos estaban pensando que se iba a desarrollar, pues fue superado totalmente por los acontecimientos, ¿no? Recordemos de que las campañas de Napoleón, que también se destacó por su movilidad, tremenda movilidad, claro, Napoleón no disponía de los tanques, que harían la función de una caballería mecanizada que le permitía penetrar profundamente en las posiciones enemigas, ni que tampoco la garantía de la artillería la garantizaba la aviación, ¿no? Claro. Los bombarderos, los famosos Stukas, que con una sirena que tenían aparte que sonaba, era aterrorizante y paralizante en las fuerzas del enemigo, ¿no? Después de aniquilar a Polonia,
Antes de ello me permito decirte una cuestión importante que no debemos saltar, es de que Alemania antes de invadir Polonia tiene que firmar el tratado, el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión con la Unión Soviética, y donde en las cláusulas secretas que fueron reveladas años después se reparte en Polonia, ¿no? En lo que se le llamó el cuarto y quinto reparto de Polonia. Aparte de que a la Unión Soviética le dan, Alemania le da para que pueda conquistar libremente los países bálticos. Estonia, Letonia y Lituania también eran países libres en 1919, y para que pudiera intervenir en Finlandia. Todas esas ventajas territoriales tuvo la Unión Soviética a cambio de que no entrara en guerra con la Alemania nazi y le permitiera invadir y destrozar libremente a Polonia. Cuando finalmente los ejércitos alemanes y los soviéticos, porque el 17 de septiembre los soviéticos entran en Polonia, traicionando un pacto de no agresión que habían firmado con la República Polaca, tanto el ejército alemán como el soviético se encuentran en la ciudad de Brest-Litovsk, nuevamente el que fue escenario del pacto, del tratado que dio fin a la guerra en el frente oriental y la Primera Guerra Mundial entre Alemania y la Rusia soviética. Y bueno, confraternizan amablemente, un episodio que en algunas páginas católicas han llegado a afirmar que esta confraternización iba más allá de una cuestión política, sino que parece que tanto nazis como comunistas se congratulaban de poder haber aniquilado a un Estado católico como es Polonia, ¿no? Y posteriormente, Polonia, ¿cuál fue el siguiente país al que...? Bueno, posteriormente estamos hablando de que estamos en el invierno de 1939-1940. Para los que nos escuchan siempre debemos recordar de que cuando acá es verano, en el hemisferio norte es invierno y viceversa, ¿no? Claro. Porque lógicamente Europa está en el hemisferio norte, nosotros estamos en el hemisferio sur. Entonces en el invierno de 1939-1940 se da la invasión soviética tanto a las repúblicas bálticas como a Finlandia, ¿no? Donde se demuestra la absoluta incompetencia militar soviética, el desastre de su logística y de sus aprovisionamientos de sus tropas, y eso le permite a los finlandeses durante 100 días resistir el ataque de las hordas soviéticas. Un episodio histórico que algunos historiadores han llegado a decir que fue toda una simulación por parte de los soviéticos para engañar sobre sus verdaderas capacidades militares a su enemigo natural, que era Alemania. Interesante, ¿no? Sí. Bueno, para ello también tenemos que recordar de que el Ejército Rojo estaba descabezado, porque las purgas estalinianas que se dan entre 1936 y 1940, cerca de 40.000 oficiales del Ejército Rojo habían sido ejecutados, incluyendo entre ellos al mariscal Tukhachevsky, un brillantísimo oficial que era el comandante del ejército soviético, que por cierto, él ya había desarrollado las técnicas de la guerra relámpago justamente, bueno, él es la víctima más destacada, pero imaginémonos un ejército que 40.000 de sus oficiales son asesinados, ¿no? Obviamente que era un ejército que estaba con una cadena de mando sumamente endeble, y tal vez eso es lo que más bien se reflejó en Finlandia. Alemania, por su parte, estamos hablando que en abril de 1940 invade Dinamarca y Noruega. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la razón militar para invadir Dinamarca y Noruega? Porque necesitaban asegurarse la provisión del cobre y del hierro de las minas de Suecia. Y los aliados occidentales habían desarrollado la idea de que intervenir en Noruega para justamente cortar esos suministros a Alemania que eran vitales para su industria bélica. Alemania se adelanta y nuevamente, estamos hablando en el plazo de unos 30 días, conquista tanto a Dinamarca como a Noruega y expulsa a las fuerzas aliadas. Y finalmente llegamos a mayo de 1940. 10 de mayo de 1940 se desarrolla el Plan Amarillo, la invasión, finalmente la guerra en el frente occidental. A diferencia del Plan Schlieffen, que en la Primera Guerra Mundial Alemania había desarrollado para poder rodear a Francia por Bélgica, el gran mariscal Erich von Manstein desarrolla el Plan Amarillo, por la cual el grueso del ataque alemán se iba a dar por la región de las Ardenas.
donde no había una línea Maginot. Por lo tanto, los franceses, que habían pensado que ningún ejército mecanizado iba a poder atravesar esa región boscosa, no habían construido ahí, no habían prolongado ahí su línea, y seguían con la idea obsesiva de que el principal ataque alemán se iba a dar por Bélgica. Los alemanes invaden el 10 de mayo Bélgica, invaden Holanda, pero solo era un ataque de distracción. Mientras el grueso de las fuerzas anglo-francesas se dirigían hacia Bélgica, pensando que ahí se iba a disputar la batalla decisiva, el principal grueso del ejército alemán ataca por las Ardenas y llega en una operación fulminante de 10 días al Canal de la Mancha, envolviendo al ejército aliado. Y finalmente acá se desarrolla unos episodios históricos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, y digo oscuro porque no ha sido aclarado, que es la famosa evacuación de Dunkerque. Tú recordarás que hay una película al respecto, ¿no? Dunkerque, que ha llegado hace poco a nuestra sala de cine, bueno, que hace creo que medio año, si no me equivoco. Los historiadores hasta ahora no hay una explicación lógica por qué Hitler ordena al ejército alemán que se detenga, y eso permite que el ejército, el cuerpo expedicionario británico y varias divisiones francesas puedan ser evacuadas a Inglaterra. No está totalmente aclarado. La especulación, la hipótesis que más se da es que el comandante de la Luftwaffe, de la aviación militar alemana, Hermann Göring, le había dicho a Hitler de que podía aniquilar a la flota de evacuación desde el aire. Pero sinceramente hasta ahora no hay una explicación lógica. Hay una versión que lo que dice es que Hitler deliberadamente los dejó escapar porque al fin y al cabo lo que quería era demostrarle a Gran Bretaña de que no tenía ningún deseo de prolongar la guerra contra ellos. O sea, Hitler no tenía ninguna intención de invadir Inglaterra. Para Hitler ya la guerra en el frente occidental estaba finalizada. Y entonces lo que quería más bien era volcarse en su objetivo más goloso, que era el este, ¿no? Donde tenía que conseguir el espacio vital para expandir las colonias alemanas, ¿no? Obviamente nos referimos a la Unión Soviética. Bueno, pasado después de este episodio de Dunkerque, en 10 días los alemanes derrotan a lo que queda del ejército francés, se firma el armisticio en junio del año 1940, por la cual se crea la República de Vichy, la Francia libre, al mando del mariscal Pétain, el héroe de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que él fue el general que contuvo a las tropas alemanas en la batalla de Verdun, ¿no? Por lo cual se convirtió en un héroe en Francia. Bueno, él es el que firma el armisticio y se proclama el presidente de la Francia libre, una línea imaginaria que se traza de norte a sur en Francia, y en la pequeña ciudad de Vichy es donde se proclama este gobierno, mientras que el norte de Francia queda directamente ocupada por las tropas alemanas. Posteriormente, en 1940, hay una serie de episodios militares, como por ejemplo la invasión que inician los italianos. Recordemos que Italia a su vez entra el 10 de junio de 1940 en la guerra, pensando de que ya la guerra estaba ganada por Alemania, algo que fue totalmente despreciado por los aliados occidentales, porque hablaban como de una ave carroñera, ¿no? Pero claro, Italia pues tenía una preparación militar sumamente débil, no tenía un ejército preparado para una guerra del nivel que se estaba librando en Europa. Recordemos que sus ataques que se dan en el frente sudoccidental francés son un absoluto fracaso. Es más, las tropas francesas no solo rechazan a los italianos, sino que comienzan a invadir territorio italiano. Posteriormente, en 1940, desde su colonia de Libia, invade Egipto, Italia, y las tropas británicas no solo rechazan ese ataque, sino que llegan a ocupar prácticamente toda Libia. Solo la intervención de un pequeño cuerpo militar alemán que fue enviado a toda prisa, bajo, recordemos, el mando del legendario zorro del desierto, Erich Rommel, a quien se le apodaría justamente el zorro del desierto, ¿no? Por sus proezas militares que logra en el norte de África, logran detener el ataque inglés
y estaríamos hablando de un frente de guerra que se abarcaría por cerca de 3 años, con varias idas y venidas, porque recordemos que ni Rommel logra llegar al Cairo, ni las tropas inglesas lograban llegar hasta Trípoli y expulsar al eje del norte de Francia, de África. Por otro lado, hay negociaciones de Hitler con Pétain y con Franco para que España entrara en la guerra, para que la Francia libre también entrara en la guerra contra Inglaterra, porque recordemos por otro lado de que se desata lo que se le llamó la batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra fue el intento alemán de lograr el dominio del aire para poder posteriormente iniciar un desembarco en Inglaterra para ocupar las Islas Británicas, pero fracasa. La batalla aérea de Inglaterra es perdida por Alemania, es ganada por Gran Bretaña, y eso determina de que Hitler renuncia al proyecto de invasión. Por otro lado, en 1941, en momentos en que ya Hitler había desplazado a buena parte del ejército alemán hacia las fronteras con la Unión Soviética, la operación que se llamaría como la Operación Barbarroja, justo cuando en mayo de 1941 los ejércitos alemanes ya estaban preparados para invadir la Unión Soviética, se da que Italia, rechazando las advertencias de Hitler, también invade Grecia. Como ya comprenderemos, las tropas italianas que no tenían el grado de preparación, pues son rechazadas vergonzosamente por los griegos. Es más, los griegos no solo rechazan a los italianos, sino que comienzan a ocupar Albania. Albania es un país de Europa en la costa del mar Adriático que era colonia italiana desde 1939. Un pequeño reino que había sido ocupado por la Italia fascista, sin ninguna oposición, por supuesto, de ninguna potencia europea, y esa era su base desde la cual estaban atacando a Grecia, y los griegos ya estaban ocupando Albania. Nuevamente, para salvar a su aliado, Hitler se ve obligado a desviar parte de sus tropas en el frente sudoriental para invadir Grecia. Y en el camino se interponía Yugoslavia, que también había rechazado el pacto con el eje, y entonces en una operación fulminante Hitler ocupa prácticamente todos los Balcanes. Destruye militarmente a Yugoslavia, ocupa militarmente Grecia, firma acuerdos con Bulgaria y Rumanía, por la cual la vuelven satélites del eje, al igual que a Hungría. En una operación aerotransportada de una audacia increíble, pero que significó un gran número de bajas, ocupa la isla de Creta. Winston Churchill diría al respecto en sus memorias que en ese momento Hitler no comprendía la magnitud de las victorias que tenía. Prácticamente Hitler ya estaba en posibilidades de expulsar a los británicos del Mediterráneo, lo cual posiblemente hubiera significado que al cortar esa importante arteria comercial de Gran Bretaña, tal vez hubiera significado la derrota de Inglaterra. Pero Hitler tenía otra visión. El 22 de junio de 1941, el mayor ejército jamás reunido en la historia, 3 millones de hombres, más de 3.000 tanques, 2.000 aviones de combate, 3.000 piezas de artillería, el mayor ejército terrestre jamás reunido en la historia. Más que el de Napoleón. Sí, indudablemente. Reinicia el camino que había hecho Napoleón Bonaparte y que, por cierto, un siglo antes, te comentaré como un detalle, Rusia no solo había sido la tumba del genio militar corso, sino que antes, en el reinado de Pedro el Grande, había significado la derrota militar de otro gran genio militar, que era el rey Carlos XII de Suecia. Recordemos que en Poltava, en 1709, el ejército sueco, uno de los mejores ejércitos de Europa, la potencia dominante en el mar Báltico, es derrotada por los rusos. Y eso significó el fin de la hegemonía sueca en el norte de Europa, en el Báltico, y más bien el inicio de Rusia como gran potencia. Bueno, Carlos XII de Suecia fracasó en su intento de invadir Rusia, Napoleón fracasó en su intento de invadir Rusia, y Hitler
como diría en sus conversaciones de sobremesa, quiso abrir la puerta del cuarto oscuro sin saber lo que había detrás. Tiene una serie de victorias impresionantes. Para que se hagan una idea, 5 millones de prisioneros rusos. La magnitud de pérdidas de material por parte de los soviéticos fue impresionante. Miles de tanques, miles de aviones destruidos. Pero cuando finalmente los alemanes podían haber conquistado Moscú, se da que Hitler desvía buena parte de los ejércitos que estaban en el frente central, frente a Moscú, y los desvía hacia el sur. Quería ocupar toda Ucrania y quería llegar al Cáucaso. Cuando se reinician las operaciones militares para capturar la capital soviética, el invierno ruso les cae encima, ¿no? El famoso general Invierno, que siempre ha sido un aliado natural de los rusos y que motivó la primera gran derrota militar alemana en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, pasado 1941, justo en el momento que se da la contraofensiva soviética, ya todos sabemos que se da el acontecimiento que marca el inicio del giro en el rumbo de la guerra, ¿no? Que es la entrada de Estados Unidos, producto del ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, ¿no? El 7 de diciembre de 1941. Ahora, sobre la entrada de Estados Unidos en la guerra, hay que decirlo que aunque eso se diga oficialmente, Estados Unidos ya estaba en guerra con Alemania antes de esa fecha. Tenemos que recordar de que los convoyes británicos que viajaban a lo largo del Atlántico eran vigilados con apoyo de la flota norteamericana. Y justamente Hitler había dado instrucciones muy precisas a su flota de submarinos para que tuvieran mucho cuidado de no hundir ningún buque norteamericano. Pero técnicamente Alemania y Estados Unidos ya estaban en guerra en el Atlántico antes de diciembre de 1941. Acá es importante detallar, José, que el presidente Franklin Delano Roosevelt, pese a que en 1940 fuera elegido con la promesa que le da el pueblo norteamericano que no iba a entrar a la guerra, claro, él quería entrar en la guerra. Quería entrar en la guerra. Es más, todos los pasos que dio en esa dirección. Y sobre el caso de Pearl Harbor, hay que decir de que se había descodificado el código japonés, el código secreto japonés. Se había descodificado. Sí, las comunicaciones se habían detectado, se sabía que iba a haber un ataque, y aparte hay que decir que todas las acciones que tomó Estados Unidos contra Japón solo conducían a que Japón solo le quedaban dos caminos: la rendición total o ir a la guerra. Eso es lo que muchas veces no se discute, no se dice. Japón va a la guerra porque no le quedaba otra opción. Por el honor. Exactamente, pese a que su principal almirante, Isoroku Yamamoto, ¿no?, él reconocía que no había posibilidades de que Japón ganara la guerra. Claro. Como tú muy bien acabas de decir, ellos se lanzan por el honor. Y bueno, la ilusión que de repente le podían asestar tal golpe a Estados Unidos, que a Estados Unidos se podía venir a negociar. O sea, Japón tampoco en ningún momento su idea era que iban a invadir Estados Unidos, su idea no era que iban a poner de rodillas a Estados Unidos. Su idea era de que el costo para Estados Unidos iba a ser tan alto que se iban a venir a unas negociaciones. O sea, ya vemos hasta qué punto los japoneses veían la guerra. Sin embargo, la guerra en el Extremo Oriente, tú sabrás que después de una serie de brillantes victorias japonesas, en 6 meses después, las batallas navales del Mar de Coral de 1942, la batalla de Midway, que justamente acaban de estrenar una película, Midway, marca el punto máximo del avance japonés. A partir de allí, los japoneses ya comienzan en retirada y la tremenda estructura industrial de los Estados Unidos comenzaría a hacer dar vuelco a la guerra. Claro.
En Europa, por otro lado, estamos hablando que tras el fracaso alemán, como nos habíamos quedado en el fracaso alemán en 1941, en 1942 los alemanes reinician la guerra en el frente oriental, pero ya no a lo largo del frente, sino que se limitan al frente sur. Su objetivo era capturar todo el Cáucaso. Igualmente tienen una serie de victorias iniciales brillantes hasta que se llega a la batalla decisiva, Stalingrado. Stalingrado fue una batalla que en primer lugar marcó un desangre total para el ejército alemán, encargado de capturar la ciudad, y después en la contraofensiva soviética, diseñada brillantemente por el general Chuikov, el sexto ejército alemán, al mando del general von Paulus, es cercado por los soviéticos. Cerca de 300.000 soldados, una batalla que se prolonga hasta marzo de 1943 y que, en palabras de un historiador alemán, significaría la mayor derrota jamás sucedida para un ejército alemán. Prácticamente fue como una segunda ajena. A partir de allí ya la guerra en el frente oriental cambia de rumbo definitivamente. Los soviéticos retomarían la ofensiva y, salvo la contraofensiva de Kursk en octubre del mismo año, que no tuvo muchas implicancias y que es rechazada por los soviéticos, la iniciativa soviética le permitió tomar el rumbo de la guerra hasta 1945, donde llegan a Berlín, ¿no?